Vamos con la doctora Muna Dora Buchain. Ella es exdirectora de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación y experta en investigación anticorrupción. Muna Dora, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias, doctora. Sí, así es. Hoy amanecemos con esta noticia de la renuncia de un funcionario, Gerardo Lozano, auditor que criticó, según lo que se está difundiendo, la concentración de poder en el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el señor David Colmenares Páramo. Pero pues pareciera que dicen que hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. ¿Qué hay sobre estas convulsiones internas o qué está pasando en la Auditoría Superior de la Federación? Por favor, Este sinvergüenza tiene más labia que jeta, dicen ahí en el pueblo. O sea, es increíble cómo tienen la memoria corta también, ¿no? Entonces yo decía y puse en redes que es importante aclarar, porque fíjate, primero debo tener el gusto de decirte que quiso tomar mi esquema, ¿no? De hacer un escrito de despedida como si de veras fuera alguien ético y con la autoridad moral de hacerlo. Nada más que este escrito, pues se estuvo 4 años él ahí y apenas se percató de eso. O sea, qué extraño, ¿no? De que él fue parte de todo este proceso, de los cambios que se han generado de reglamento, más de 3 cambios, a modo para crear plazas que no tienen resultados, para colocar a cuates, para colocar gente afín a los partidos políticos y con quienes tenía algún compromiso que por eso llegó a la auditoría. Él mismo, este hombre, ¿no? Y te mandé los documentos y tiene una denuncia, no solamente todos ellos, yo presenté una denuncia, fíjate, desde el 17 de mayo del 21 ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí está el acuse, ¿no? Y mandé algunos documentos en los que denuncio a David Colmenares, a Gerardo Lozano Dubernán, a Eber Omar Betanzos Torres, que era el subsecretario con Areli en la Función Pública y de la PGR, imagínate, a Sergio Iván de la Reina, Arturo Peña Zazueta, a Jorge Cristian Santiago García, que ha sido premiado hoy como trabaja en la Contraloría de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, alguien que participó en acciones de corrupción, que busqué inclusive a Luis de la Calle, que forma parte del consejo, para darle todas estas evidencias, porque la ética no puedes ser premiado con puestos donde tienes que ser ético y demostrarlo, ¿no? Bueno, entre muchos ellos, porque resulta, si lo puedes ver, pues que a mí, el 23 de mayo, este señor Lozano me dice que por instrucciones de Colmenares me tengo que separar del cargo. Lo presenté también todo con Carmen Aristegui en su momento, cuando me mandaron, estas gentes querían denostarme. Y entonces le dije, ¿no? Oye, pues están en curso 8 auditorías forenses, 15 documentadas, todos esos documentos son públicos y están, inclusive si lo buscan en medios, en el sitio de Aristegui también, y le decía que qué extraño que había unas denuncias vinculadas a Sedatu en que habían negado que se realizaran, cuando ya tenía toda la documentación para realizarlas. Entonces, a partir de este documento que se da vista, tienes en la pantalla, ¿no? Y hay el documento donde ellos dicen que continúan con las auditorías y que la separación del cargo, ¿no? Fíjate que hay uno del día primero que también lo tienen por ahí ustedes, pero lo pongo acá. ¿Lo tienen ahí? Del día primero. Sí, estamos poniendo todo, sí. Donde dice que asume toda la responsabilidad 1 de junio. Es muy importante para los que nos escuchan, porque aquí me eché una auditoría forense bien interesante para mí. El 1 de junio dice él que asume su responsabilidad porque le dijeron que dijera que él fue, que cuentan que hay... creen que hay conflicto de interés, que hay investigaciones y bueno, 1 de junio. Y luego resulta, ¿no? Que ahí aparece un documento, ¿no? El 5 de junio, firmado por él, ¿no? Que casualmente, fíjate, que también lo tienen ahí, ese es el comunicado que él emite el 1 de junio, oficial. Dice que adiós, ¿no? Ya, pidieron. Bueno, y luego tenemos el documento que emite él. Este es el otro que les muestro. Aquí está, es que fíjense, el 5 de junio, que por cierto no tiene número de oficio, ya desde ahí vamos con el enfoque y la actividad forense, que también lo tienes ahí, Julio.
Sí, En sí, sí. toda su forma Sí, de hoy te parte lo de la ponemos. denuncia que presenté, donde dice este mismo hombre, ¿no? Que hoy se queja y quiere parecer moral, ¿no? Ujú. Que sin número de oficio, ¿eh? Que pues yo dejé desde el pasado miércoles 30 sin mediar autorización o causa justificada, así dice, abandoné mi empleo al retirarme de las instalaciones, ¿no? Y que no me he reintegrado las actividades el día 5 de junio. O sea, no tienen la menor dignidad, no tienen el menor decoro para mentir, nada más que ellos pensaban que se podía mentir impunemente y como no articulan una idea al menos, pues pensaron que esto iba a pasar desapercibido. Entonces, el día primero, un comunicado en el que dicen que asume toda la responsabilidad respecto a que me separé, ¿no? Ujú. Hay una entrevista con Aristegui que es pública, la puse ahorita en redes para que vean todo lo que dijo impunemente sobre mí y que hasta hoy, 4 años después, por supuesto, no se ha documentado nada porque todo es fabricado. Y luego el 5 de junio, que también tienes el documento, a ver si lo logran subir ahorita también, Sí. donde dice, ¿no? Que pues entonces no llegué y que lo manda al área administrativa para que conforme a eso, ¿no? Iniciaran los trámites administrativos. Entonces, Ujú. fíjate cómo todo empieza ya a ser clara la intención de toda esa estructura de poder de causarme un daño, de fabricar evidencia. Estos son actos no solamente de faltas administrativas graves, sino de actos de índole criminal, ¿no? De orden penal, por la fabricación de evidencia, uso de documentos apócrifos, toda la maquinación que esa estructura hizo para que en 2 horas y media, aquí tengo toda la documentación que también la presenté junto con esto, en 2 horas y media, a partir de que este señor, ¿no? Que trabajaba como auditor especial de cumplimiento financiero, sino es que también cobraba, se generara un acta por abandono de empleo. Fíjate, Ujú. el mismo día 5, o sea, para que veas que sí hay eficiencia en las instituciones, ¿no? Entonces, esto da pie a que ante la autoridad laboral, porque lo mismo, y me da un gusto una cosa, y me da gusto de veras porque en la vida hay reciprocidad y karma. Se la están aplicando igual. Le cerraron las puertas, como él las cerró a Ujú. mi gente y a mí, y ordenó que no se me recibiera un solo documento en aquella época. Entonces tú Ujú. querías dar un documento de petición y nadie te hacía caso, ¿no? Tuve que presentar amparos tras amparos, que todavía está uno ahorita vivo a la UEC, porque es una obstaculización a la justicia. Bueno, Ujú. pues después de esto tuve que presentar una denuncia laboral para que dieran mi expediente, y en el expediente que presentan a la autoridad, que es un fraude procesal eso, le Ujú. presentan un expediente en donde fabrican todo esto para decir que yo abandoné mi empleo, ¿no? Que no fui despedida. Claro. Oh, Entonces, imagínate, ahora claro. Oye, señor con que es muy digno y que se va, lo corrieron, hombre, y lo corrieron porque lo que están en pleito son los negocios en la auditoría, Julio. Los fe- negocios en grande de solventaciones. a eso voy. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No tenemos una auditoría superior de la Federación que esté realmente buscando justicia, indagar, verdad jurídica, luchar contra la corrupción, sino dices que están metidos en negocios. Claro, o sea, ¿por qué ahorita todo el poder, bueno, no desde ahorita, desde que entra, pues digo que ahorita el señor tiene memoria muy corta, ¿no? Desde Ujú. que asume él, ¿no? Desde que entran todos y sucede todo esto que sucede después de que saca al grupo, ¿no? Y en lo particular a toda mi área, porque era con la que tenían consigna, pues se crea un área nueva que se inventó de seguimiento y de investigación, donde ahí se colocan o se envían todos los expedientes para solventar observaciones del año 16 en adelante. ¿Qué solventaron y cómo lo solventaron? Algún día lo vamos a saber, porque ya nada se puede esconder en esta vida, nada, se les está olvidando eso. Claro, todos articulados, todos de acuerdo, todos en contubernio. Y persiste todo esto, y ahora dice él en ese escrito que manda, ¿no? Ujú. Que mi hipótesis de que lo habían despedido desde antes, y su ego, ¿no? Que es un ego Ujú. más grande de lo que se imagina, pues no lo tolera, pero fue partícipe de eso. Ujú. Todos les se sometían. Incluso una de las personas que fue nombrada en ese entonces como titular de esa área de seguimiento, cobraba al mismo tiempo, fue el que participó en el proceso de elección, cobraba en la comisión de vigilancia y ordenaba en marzo en la auditoría. O sea, yo nunca le hice caso, por supuesto, pero eso también es un delito, porque él dejó de trabajar en la Cámara hasta agosto.
y todos sometidos, el señor Lozano sometido, obediente, que le enviáramos los expedientes, y se le envió, entonces él se encargaba de todo esto. Ahorita igual lo corren hace creo que 6 meses, y la nueva persona que queda, pues es alguien que no tiene ni experiencia, que ha estado en el despacho particular, donde hay también conflicto de interés del propio Colmenares, y bueno, según entiendo, mandan una nota técnica donde dicen que ya no pueden hacer dictámenes técnicos las áreas auditoras, lo cual lo enloquece, ¿no? No sé por qué se enloquece, porque cuando uno tiene evidencia de que hay hechos delictivos, tienes que presentar denuncia. Y si se niega a tu superior a hacerlo, tienes tú que presentarlas inmediatamente y denunciar también a tu superior por esa razón. Eso es lo que hace alguien ético, ¿no? Pero pues, ya se iba, pues puso esta cuestión, ¿no? Esa es la verdad. Híjole. Pues lo curioso es que toda esta mezcolanza de intereses negativos y corruptos se está destapando por pleitos internos, según parece. ¿Cuál es Exacto. el papel del propio David Colmenares Páramo? Él es el jefe de todo esto, es quien está manejando los negocios, trata de hacer algo, no puede, en fin, ¿cuál es tu valoración respecto a la gestión Él es, de lo sí, que lleva? él es el títere de un grupo que está detrás, del que lo hizo llegar, ¿no? Y ahí también tengo que decir que tiene que ver el grupo parlamentario, ¿no? Que todos lo apoyaron y a cambio de preventas. Entonces tú ves cómo colocó a cada una de las personas, ¿no? En las cabezas de esto y se hizo algo partidista, y eso tiene que ver en esta narrativa, por qué dejó de haber fiscalización, por qué no hay resultados, por qué opera para beneficiarse, y por supuesto que hay ahí actos y hechos totalmente irregulares, ¿no? Desde los nombramientos, desde las personas que tiene trabajando, desde la ausencia de resultados, desde todos los cambios que ha habido al reglamento, y hoy que se están peleando, por cierto, y desgarrando por el presupuesto, y que a una entidad le quitan y a otra no, esta entidad que no ha hecho nada, cada año ha recibido más del 20% de aumento al presupuesto. Habría que preguntarse por qué. No solamente no hay resultados. Hubo año con pandemia en lo que no se trabajó ni hubo gastos. ¿Dónde está ese dinero? Hubo arreglos que se hizo para su propio departamento, su aposento, porque hasta eso, quiere llegar y no salir de ahí cuando llega, son 2 o 3 días de la semana. Esos son recursos desviados. Y eso todos guardan un silencio cómplice. Entonces, por supuesto que aquí todos ganan. Claro. Donde hay un caos, todos ganan. Mientras Doctora, tanto, la corrupción pandea. ¿cuál es el grupo de poder? ¿El grupo que controla Morena en la Cámara de Diputados? ¿Un grupo político de Oaxaca? ¿De quién estás hablando? Yo creo que es un grupo híbrido, ¿no? Primero el que lo hizo llegar, al que cual por tal razón no se ha hecho ninguna auditoría, ninguna denuncia en contra de ellos, que ahorita las que está haciendo es porque lo están obligando ahorita de alguna manera a hacerlas, ¿no? Porque ¿Qué es cuál qué grupo? casualidad que cuando algo sacan de que hay que hacer, automáticamente sale algo. Hace poquito publicaron en que estaban presentando denuncias. Esas denuncias corresponden a nuestra gestión, a la gestión del auditor anterior, el auditor superior, y del área de inversiones físicas del ingeniero Celerino Cruz, por ejemplo, que hizo la auditoría de agronitrogenados y la de Odebrecht. Entonces, todo eso que detuvo, hay cosas que ahorita no puede detener, pero también sabemos que hay cosas a las que él inmediatamente es alguien que no tiene lealtades, ¿no? Que se suma al grupo y a lo que le piden ahorita. Yo digo, a ver, ¿por qué las denuncias que hemos presentado, que yo he presentado contra él, ninguna ha caminado cuando no hay otra cosa que hacer en la UEC, ni en la Comisión de Vigilancia? ¿Por qué lo que sucedió con el aeropuerto no se ha hecho una investigación de qué pasó y se iniciaron los procedimientos? ¿Por qué ante estas cuestiones que se han dado a conocer, yo he sido de las que lo doy a conocer, de los conflictos de interés, de todos los hechos irregulares, tampoco hay investigación? ¿Por qué sobre los aposentos del señor tampoco hay? O sea, ¿cómo es posible que la UEC no haga ninguna revisión? Pero como dijo una diputada muy atinadamente, Inés Parra, sí se gastan 8 y 10 millones de pesos en supuesta capacitación. Entonces, son todo el grupo anterior que estaba en el poder y los que hoy guardan silencio, Julio, porque seguramente hay beneficios, ¿no? Entonces, nadie se quiere meter en líos. Si tú tienes al ex subsecretario de Función Pública que no hizo nada ahí de segundo, al que era el ex procurador general, el subsecretario su procurador de la República, que tendría que estar igual que está ahora una secretaria en prisión por ejercicio indebido, pues también tendrían que haber hecho ellos una investigación a todo esto. Entonces, es todo un grupo en el poder que se suma
Y yo creo que es tanta la complicidad que entre todos se encubren. O sea, es tanto Vaya. que tienen que esconder, ¿no? Entonces, Doctora, ese es todo. sí. Doctora, pues muchas gracias por poder asomarnos a este escenario y ver que los presuntos justicieros de hoy realmente son los cómplices de ayer y de hoy mismo y todo lo que está sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación. Y da la Seguiremos, cara, perdón, ojalá saliera a dar la cara y a decirnos qué pasó, ¿verdad? pues sí, así Ese es. es tener el valor y la ética. Te agradezco mucho, Julio. Al contrario, doctora, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues, como ve todo lo que nos dice la doctora Munadora Buchaín, todo lo que implica lo que está sucediendo en el área que audita los recursos públicos, el gasto federal. ¿Qué nos espera si ahí no hay ni siquiera lo básico para poder realizar adecuadamente las cosas? Si son grupos de poder que se protegen unos a otros, pues ¿qué es lo que está sucediendo?